Primero vamos a entender algo muy importante que es el Sabbat. El Sabbat significa reposo. Muchos dicen, ya me van a judaizar. Una persona me decía, un cristiano, me decía, creo que era pentecostal, me dice, lo que pasa es que tú te estás judaizando. Y digo, caray, Jesús era judío. En la Biblia, en las escrituras, son de un judío, son de puros judíos, no existe otra vía que el Padre hable a su pueblo. Entonces, es muy interesante la pregunta que me hizo. Le digo, entonces, ¿cómo es? Entonces, ¿tú a quién sigues? Si Jesús era judío, Pablo era judío de judíos, era un hebreo reconocido, sentado a los pies de Gamaliel, un gran maestro. Entonces, me puse a analizar los días, como normalmente el calendario griego te lo maneja empieza la madrugada, de la 1 de la madrugada, empieza de noche y empieza termina hasta otra vez vuelve a oscurecer, ¿no? Porque es de noche a noche. Y los días así no fueron plasmados. Vámonos a Génesis, capítulo 1, versículo 5. Allí en Génesis vamos a ver cómo el Señor manejó los principios del día. ¿Dónde inicia y dónde termina? Un día normalmente, calendario hebreo, no calendario griego. Nosotros estamos en el griego. No con eso nos hacemos pecadores, eso déjenselo bien en claro, que no por eso vamos a ser pecadores. Simplemente es la cultura que nosotros tenemos implantada y en eso debemos de permanecer. Pero sí hay un día muy especial. 1:5. Bien, 1:5 dice así: y llamó Dios a la luz y a las tinieblas. ¿Y fue qué? La tarde y la mañana, un día. Un día. Allí mismo, el versículo 8. Y llamó Dios a la expansión cielo, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Día segundo. Tarde, mañana, termina, declina el sol. Por eso también nos da el mandamiento. No dejen, pónganse a cuentas con su hermano, no permanezcan. No dejen que se ponga el sol. No dejen que se ponga el sol, no permanezcan en su enojo. No dejen que se ponga el sol, porque si dejan que se pone el sol, es decir, cuando ya está atardeciendo, ya no te pusiste a cuentas. Entonces no dejen que pase el coraje tanto tiempo. Y literalmente aquí te está manejando la misma. El día empieza, nosotros digamos, lo tenemos lunes y martes, miércoles. Y no, realmente el primer día es el del sábado de la tarde al domingo a las 6:30, que normalmente como nos movieron el horario, obviamente hay problemas ahí. Pero literalmente así es como se debe de manejar. El primer día, según el Señor y el calendario hebreo, es sábado en la tarde, oscureciendo, empieza la tarde, como lo explica Génesis, y te brinca hasta la tarde del día, como lo tenemos como domingo, y es día primero. Los días el judío, en el calendario hebreo, como lo inició el Padre, vámonos a la creación, no nos vamos a quedar en lo que nos vendieron. En nuestra cultura y la debemos de respetar, no estoy hablando mal pero si nos estamos adentrando a la escritura y respetando lo que el Creador nos dio, ese es como Él creó los días. Es sumamente importante. También ahí está el 13, el 13 dice, y fue la tarde y la mañana del día tercero. El 19, del 1:19 dice, y fue la tarde y la mañana del día cuarto. Quinto, el 23, el 31, y vio Dios todo lo que había hecho. Y aquí que era bueno y en gran manera, y fue tarde y mañana del día sexto. Y fueron acabados los cielos y la tierra en el 2:1, y todo el ejército de ellos. 2:2 dice, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. 2:3, y bendijo Dios al séptimo y lo santificó, porque en él descansó de toda la obra que había hecho de su creación. Entonces, él estableció esto desde el Génesis. Dicen, es que eso está en la ley y la ley ya no. A ver, espérame. Y en una ocasión un sabio dijo, les doy $10,000 al que me entregue la cita, sea antiguo, sea como le quieran llamar, que me entregue donde Dios cambió la adoración o el día de reposo por el domingo.
Porque todos dicen, es que el día es domingo, es día del Señor. A ver, momento. Dame te doy $10,000 y eso está, ese reto está en internet. Sigue vigente. Porque no existe una cita que cambie estos días. Pero vamos a verlo, vámonos paso a paso y dice así. Entonces nos damos cuenta que el pueblo fue establecido aparte de lo que santificó, lo apartó, lo bendijo. Lo bendice el Sabbat. Sabbat es reposo, no es nada. De hecho no empezó ahí lo judío. Porque la fe empezó por uno de los caldeos, Abraham. Ni siquiera era judío, no era hebreo. El pueblo inicia después. En la creación no estamos hablando de nada judío. Está estableciendo los días como debían de ser y cómo él mismo estableció el descansar. Y el Sabbat es como lo estamos viviendo ahorita, es atardecer del viernes y termina hasta el sábado en la tarde. Ese es el día. Ese es el día y lo cambiaron, lo quitaron lo establecido. También esto lo tenemos, no nada más antes de la ley en el Génesis, sino también lo tenemos en la cita de Éxodo 16:8. Es antes de la ley, todavía no está la ley establecida, pero ya sacó al pueblo de Egipto y lo está trayendo por el desierto. Y estamos hablando antes de la ley y nosotros hemos estudiado que literalmente la ley permanece. Pablo la ha usado en el libro de Hechos, Pablo la ha usado en el libro de Corintios. Ha sido usada la ley permanente. La han quitado en su creencia torcida, como dice Pedro. También te dice que el que guarda sus mandamientos. Sí, en lugar de que dice Reina Valera en 22:14 creo es. El que lava sus ropas en la sangre del cordero, no, dice el que guarda los mandamientos. O sea, ahí le cambiaron, pero literalmente es pero como te vas se debe. al original y sí te dice mandamientos. Mandamientos. Y los mandamientos estamos hablando de la ley. Bien, ¿ya lo tienen? Sí. Del 8 al versículo 8, ¿alguien que le quiera dar lectura? Y Moisés añadió: Jehová os dará por la tarde carne para comer, y por la mañana pan hasta saciarnos. ¿Hasta qué? ¿Les va a dar carne? Todo el mundo dice, nada más les dio maná. Les iba a dar carne. Por la tarde. Les daba carne por la tarde. Pancito en la mañana. En la mañana su pan. Para saciarnos. ¿Por qué? Porque Dios ha oído lo que han murmurado contra él. Pues, ¿qué somos nosotros? Nuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Dios. Así que si nosotros murmuramos algo que nos está aconteciendo, no estamos saliendo, nos está rescatando del hoyo. Y el hecho de que digas, no, pues me iba mejor cuando no estaba aquí, me iba mejor como estaba, no necesitaba, ahorita ya parece que es peor. Aguas porque pasas con lo mismo, ¿eh? No debemos de murmurar porque lo que estamos viviendo es bueno, lo que nos está aconteciendo lo merecemos. Y aquí que Él tenga misericordia, que no voltees para atrás, ¿no? ¿Qué sería eso? Que Él tiene misericordia de nosotros es bueno. Y aquel que lleva el arado y voltea para atrás no es digno de Él. Entonces no debemos de anhelar como el pueblo judío, porque es así, todos tachan al pueblo judío como que tontos, vieron la columna de fuego y les ponía la nube y vieron cómo se encendió el monte y hablaba Dios y todavía aún así la regaban. A ver, nosotros no vendemos piñas, estamos igual. Porque literalmente tenemos una bendición grande de parte de Él y nos hacemos como que la piedra nos habla. Entonces no está bien que nosotros también murmuremos, porque bien o mal el Señor ha sido fiel y nos ha mantenido. Y hemos visto su mano poderosa sobre cada una de nuestras vidas. Y yo creo que aquí no hay alguien que diga, no, es que a mí me ha abandonado. Literalmente, Él provee, si se procura a los pajarillos, ¿qué más a nosotros? Entonces dice así el 9. Y dijo Moisés a Aarón: di a toda la congregación de los hijos de Israel, acercaos a la presencia de Jehová.
porque él ha oído vuestras murmuraciones. Ok, y luego el 13 dice: y venida la tarde subieron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió el rocío en derredor del campamento, y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, como una escarcha sobre la tierra. Y volviendo los hijos de Israel le dijeron unos a otros: ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo: ese es el pan que Dios te da para comer. Eso es lo que Dios ha mandado, recojan de él. Fíjense bien cómo va la orden: cada uno según lo que pueda comer. Un gomer, esa es una medida, por cabeza conforme al número de sus personas. Tomen cada uno para los que están en su tienda lo necesario. ¿Se dan cuenta? Porque dices, bueno, que ya me acerqué a Dios, ¿por qué no tengo más? Yo quisiera, no que Él nos bendice y nos ama. A ver, Él te va a dar lo necesario, no te va a dar más. ¿Entiende? Aquí el pueblo le dio lo necesario, no le dio para que guardara y se hicieran ociosos. Y de hecho, si guardaban, se les echaba a perder. Así es. Aquí fue establecido el maná. Y dice, y Él les dijo: esto es lo que ha hecho el Señor mañana en el santo día de reposo. A ver, estamos en el 16:23. Y nos está hablando del reposo. Ni siquiera les ha dado las tablas de la ley. Y ya está respetando el reposo. ¿Cómo? Está establecido tal cual. Y vaya, y repito, la ley permanece, los 10 mandamientos permanecen, porque Pablo les dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el mandamiento que trae promesa. Y entonces, Pablo está usando la ley. No que dicen que la ley ya no. La ley es buena si se usa legítimamente. Y eso también lo dice Pablo. Pablo no se está contradiciendo. El cuarto mandamiento, que es el Sabbat, permanece. Y ahora vamos, dice así: lo que han de cocer, sigo en el 23, ¿sí? Lo que han de cocer, es decir, lo que han de cocinar, cocínenlo hoy, y lo que has de cocinar, no, todo lo que os sobre, guárdenlo para mañana. Miren que Dios os dio el día de reposo. Fíjense bien para qué lo dio el 29. Me voy al 29. Miren que Dios os dio el día de reposo, y por eso ese sexto día les da pan para 2 días, es decir, la tarde del jueves para el viernes. En esa tarde tienen que recoger el doble para cubrir el viernes y cubrir el sábado, si así lo queremos ver. ¿Se dan cuenta? Daba el doble para que descansaran. Hoy en día decimos: no nos alcanza, y es que necesitamos ir por más, porque no tenemos fe, y a Él mismo está diciendo lo necesario, la comida no te va a faltar. Sin embargo, tenemos miedo de salir de este orden gregoriano implantado por la Iglesia Católica, que nos ha hecho creer varias cosas, pero no le voy a echar la culpa, porque también nosotros debemos de buscar la verdad. Dice: esté pues cada uno en su lugar, y nadie salga de él el séptimo día. 30, dice: así el pueblo reposó el séptimo día, ¿sí? Les da el doble, ¿se dan cuenta? Ahora, esto no está establecido en la ley mosaica. Bien. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo por lo que dicen que no, es que Pablo la quitó. Romanos capítulo 2. 2:2. Vamos a ver cómo Pablo usa la ley. Vamos a ver cómo usa la ley. ¿Alguien quiere darle lectura? Pero sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según la verdad. ¿Qué versículo? Sí, está bien. Síguele, 3. Y tú, hombre, que juzgas a los que hacen tales cosas y haces lo mismo, ¿piensas que escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y generosidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Ajá, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira el día de la ira,
y de la revelación del justo juicio de Dios. Ok, ¿cuál es el justo juicio de Dios? El 6 dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. No es por obras. A ver, Pablo te está diciendo que como tú viviste y lo que tú hiciste, te va a juzgar Dios. Ahora, dice el 7. Vida eterna a los que perseverando en hacer el bien buscan gloria, honra e inmortalidad. Ok, 8. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Ok, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace, ¿qué? Lo malo. Y dice, primero va el judío porque sabiendo la verdad. Y también el griego, no se escapa, ok. 10. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. Pero vamos a poner primero al judío. Y luego también al griego, el 11. Porque no hay excepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley, ¿qué? Serán juzgados. No, Pablo, la ley ya no. Entonces, ¿por qué dice el 13? Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios. ¿Los qué? ¿Oidores de qué? De la ley. ¿Qué dice? Sino los que obedecen la ley serán justificados. ¿Los que obedecen qué? La ley. Pablo está usando la ley y estamos en la carta de los romanos. Ahora no me digan que la ley ya no. Mismo Pablo está usando a los romanos. Fue uno de los últimos viajes donde le llovió a Pablo y lo metieron a la cárcel. Eso lo vemos en el libro de Hechos. Él no refutó la ley. Él les está diciendo, vamos a ser juzgados. No son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. No lo hacemos para salvación porque por medio del Cordero Él nos redimió. Pero, ya se los había explicado. Si tú sales aquí, tu carro no circula y te brincas todavía un semáforo en rojo, es que la ley ya en mí no aplica. Ah, caray. ¿Y ya por eso la vas a violar? ¿Tienes derecho a violar? O sea, ¿acaso Dios va a justificar a un malhechor? ¿No dice? A los malos, primero el judío y después el griego. Pero todos los que hagan lo malo van a ser castigados. Es lo justo. Es por eso que los que dan un evangelio torcido dicen, ¿cómo voy a creer que este que anda haciendo y anda con otra señora y anda dejando a sus hijos y anda haciendo el otro y anda robando, anda engañando y ahora que es que ya se volvió cristiano ya es bueno? Dar frutos dignos de arrepentimiento, que ahora seas ejemplo. Así se usa la ley legítimamente. No que no comas, no toques, no esto. Si nos vamos a Colosenses vamos a ver todo eso. No, ni aún respires, o sea, no, espérame. Usando la ley legítimamente, sabemos que los mandamientos son deliciosos, como decía David. Primero, del 1 al 4 es para Dios, y el cuarto mandamiento es lo que queremos respetar, el Sabbat. Y a partir del quinto mandamiento es para nuestros más cercanos, tu prójimo, tu vecino, tu esposa, tu marido. Ámalo, procúralo, respétalo, haz lo que es correcto. No violes la ley de Dios. Hay ley, hay una ley establecida, porque así dice que vamos a ser juzgados. Aún si no tienes la ley, dice más adelante, dice el 15, mostrando la obra de la ley escrita en ¿dónde? Corazones. Dando testimonio de su conciencia, acusándoles y defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Aquí se está cumpliendo lo escrito por Jeremías, ¿sí? Que dice que escribiría en nuestros corazones. Jeremías 31:33. Amén. Adelante. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. A ver, aquí alguien encuentra, así léanlo bien,
¿Alguien encuentra ahí que habla del pueblo gentil? Y todos siempre nos lo han vendido de esa manera, ¿no? Es que es para los gentiles, ya no la escribió en nuestros corazones. Ya no, ahí nada de judíos. Permíteme. Dice la casa de Israel. La casa de Israel. Es el pueblo de Israel, el pueblo hebreo. Y si tú dices eres nación santa, pueblo adquirido por Dios, te conviertes en pueblo de Israel. Como dice Pedro. Eres israelita, nos estamos convirtiendo en israelitas al creer en el Hijo de Dios. Descubriendo israelitas, ¿no? Estamos, de hecho, sería adentrarnos más fuerte, pero literalmente se está buscando a todos los que pertenecen al pueblo. Así está escrito, digo, vayan, díganles, y donde haya un hijo de paz, donde se despierte la verdad, ahí permanezcan. Y entonces dice, no habla también Pablo diciendo, haciendo una alegoría con respecto al olivo, y que fue quitado de las ramas el olivo y nos injertó. ¿A dónde nos injertó? ¿A ser pueblo gentil y seguir como íbamos? Dice, tú siendo silvestre, es decir, de lo más corrientito, te metió en el olivo verdadero, puro. Entonces, ¿qué te conviertes? En un israelita. Por eso dice, tenemos ahora escrita la ley, ahora ya no está en piedra, pero no la quitó. La escribió en nuestros corazones, según el profeta. Y Pablo está tocando esa misma cita donde está diciendo, allí se está cumpliendo la verdad. La ley escrita en nuestros corazones. ¿Y qué te dice? ¿Le puedo robar a mi hermano? No, te sientes mal. Pero cauterizamos esos sentimientos, esa vocecita que el Espíritu de Dios nos dice, deja ahí, no es tuyo, no te pertenece, ayuda a tus padres, ama a tu esposa, protege a tus hijos, protege a tu esposa, guárdala, provéele, ámala. ¿Dónde queda? La apagamos con nuestro ego. Entonces la ley no fue quitada, la ley permanece según la Escritura y según ahora permanece dentro de nuestros corazones. Porque dice Pedro, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, perdón, les voy a dar la cita primera de Pedro capítulo 2. Y dense cuenta que no estoy hablando de Pedro, estoy hablando del Nuevo Testamento, estoy usando Romanos. Y allí nos está dando esta cita, nos está explicando literalmente lo que debemos de hacer, respetar la verdadera palabra de Dios. Si están ahí dos, es que no lo tengo bien trazado. Primera de Pedro 2, ¿alguien quiere darle más ustedes? ¿Son? 2.1 o qué es más? ¿Nosotros? 2.1. No sé, 2.9. ¿2.9? Desechando pues toda malicia, no, todo engaño. Más vosotros sois. Primero Pedro 2.9. Ajá, ese es 2.9. 2.9. Fuerte. Pero ustedes son una raza elegida, un reino de sacerdotes, una nación consagrada, un pueblo que Dios hizo suyo para proclamar sus maravillas, pues Él los ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Síguele. Ustedes antes no eran su pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Entonces, ¿cómo se les ha llamado al pueblo de Dios? Israelita. ¿La promesa a quién se la dio? Abraham. Abraham, Isaac y Jacob. Jacob viene a Israel. Es Israel. Ya no va a ser el que arrebata, sino ya era Israel. Y en él serían. Entonces, nos está diciendo Pedro que vamos a ser pueblo. ¿Cómo te vas a llamar? ¿Qué denominación eres, no? ¿Qué les pasa? Es el pueblo de Dios. ¿Cuál denominación? Israelita. Deberías sentirte orgulloso. Dios pone en las Escrituras, maldito todo aquel que maldiga al pueblo de Israel. Y entonces, ¿eres antisemitista? ¿Odias a los judíos? ¿No te quieres judaizar? Mira, mi maestro,
el Hijo de Dios, es judío. Y de él viene la famosa palabra judío, porque la palabra judío deriva de Judá, porque es el pueblo israelita. Y es la tribu, él y la de Benjamín, fueron los que se quedaron en Jerusalén, por eso se permaneció la de judíos por Judá. Por eso dice la escritura, Jesús le dice a la del pozo, la samaritana, la salvación, mujer, viene de los judíos, porque la salvación vendría de la tribu de Judá. Entonces no ignoremos esas palabras del maestro. Y si amas a tu maestro, ¿quién no quiere ser como su maestro? Híjole, lástima, tu maestro es judío. ¿Y entonces por qué te espanta? No vamos a tener una kipa. Mi maestro no usaba una kipa que yo sepa. Ni voy a traer mi manto santo porque tampoco... No. No es mi cultura. Pero sí dijo, como Pablo dice Pablo, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Si Pablo está imitando a Cristo, ¿nosotros qué debemos de hacer? Y entonces, ¿dónde estamos quedando? Si nosotros decimos que la ley es quitada, vamos a cumplir, ahí estando en Pedro, vámonos a 2 de Pedro 3:16. Si nosotros seguimos creyendo que la ley fue quitada, eso es lo que nos enseña Pedro. No entendiendo, porque dice, es que Pablo habla a los Colosenses capítulo 2, que está diciendo que la ley ya no, y está haciéndose el embrollo. 2 de Pedro 3:16. En casi todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Difíciles de entender, está hablando de Pablo. Las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Si tú no entiendes las cartas de Pablo, me decían, es que el capítulo 2, versículo no sé qué. A ver, espérame. ¿Ya leíste todo Colosenses? Pero es que es bien claro. Pues, espérame, tienes que ver el contexto del texto, el antetexto y el postexto, para que entiendas qué está hablando Pablo, porque si no, es muy fácil que caigamos en el error. Y esto, Pablo no la escribió aquí en la Vicente Guerrero. La carta la escribió allá en Jerusalén, allá en Roma, allá con los Gálatas, allá en el Oriente. Y la escribió en un contexto hebreo, jamás la escribió en un contexto europeo, ni asiático, ni nada. De nuestro contexto no entra. No es como quieramos pasar nosotros la historia a nuestro modo. Me dijo una persona, es que eso no hay que contenderlo. A ver, espérame, no estamos contendiendo, estamos extrayendo la verdad. Y lo que debemos de respetar, porque hay bendición. ¿Qué dijo el Señor? Y bendijo el sábado. Y entonces, ¿nosotros qué estamos perdiéndonos la bendición? Nosotros estamos perdiéndonos de esa bendición que Dios implantó dentro de ese día. Y todo porque nos dijeron que la adoración era en domingo. Cuando estamos viendo que torcieron la escritura. Y que la Iglesia Católica ha llevado el domingo todo el tiempo. Y así como sale Martín Lutero, así lo establece en la Iglesia Protestante. Por eso les llaman los hermanos separados. Porque siguen permaneciendo en adoración el domingo y siguen permaneciendo sin un mandamiento. Miren, se las voy a poner tan fácil. No existe el mandamiento tal cual. De parte de la Iglesia Católica, han quitado el mandamiento número 2, que dice no te harás imagen y semejanza. O sea, sí sabían eso. Ellos usan la imagen. Y ellos les vale brincarse el segundo mandamiento. Y luego quitaron el cuarto mandamiento y lo brincaron al domingo. A ver, ¿quién dijo? Y el cristiano dice, no, estás loco. Revisa la página de los católicos, ahí viene. Lo establecieron así. Tú ya te estás judaizando. Pues creo que ya quedó bastante claro que no es judaizarnos. Y así a ellos les vale, no les importa el hecho de que ese mandamiento lo quitaron y lo borraron porque así les pareció.
Y así también quitaron el reposo, porque así les pareció. Y entonces, vamos a seguir en esa cultura romana. ¿Recuerden los romanos? En Roma, ahí fue donde golpeaban y mataban y quemaban a los cristianos. ¿De dónde salen que ahí fue la primera iglesia y que de ahí fue fundada? No es cierto. Ahí fueron aterrorizados, fueron destruidos, fueron quemados, fueron metidos al circo y fueron diversión. Eso es una mentira. Pero bueno. Entonces, si nosotros no entendemos las cartas de Pablo, estamos torciendo la escritura y estamos fuera de la verdad. Vamos a ver otro texto que nos, cómo Dios habla en el Éxodo. Me voy a brincar los mandamientos, porque los mandamientos están en Éxodo 20, que es el cuarto mandamiento. Pero me voy a brincar un poquito ya entrando a la ley. Éxodo 31:13. ¿Sí? 31:13. Porque son una señal entre ustedes y yo de generación en generación, para que sepan que yo, Yahvé, soy el que los santifica. Quien nos santifica. ¿Es una qué? Señal entre ustedes por generaciones. Para que sepan que yo soy el Dios que los aparta. Santificar es apartar, santificar es escogidos, así como escoges de lo bueno. En eso sabrán, es una bendición que el Sabbat es una bendición que te apartes, porque eso es una señal. ¿Qué es más que dicen? Respetan el sábado, ahorita ya lo tienen como cultura, eres sabático. A ver, no. El judío lo sigue respetando. Ve cómo le pusieron a ella. Léelo porque no lo alcanzo a ver. ¿No? No veo, ya tengo bien cansada la vista. Léelo fuerte. Dice, léelo. los 10 mandamientos según el catecismo de la Iglesia de Roma. Está dentro del catecismo de la Iglesia romana. Los cristianos dicen, ay no, los católicos y idólatras, y qué tanto les dicen. A ver, mira que tú estás en los mismos pasos, o sea, no has salido de esa idea errónea. Primero, amar a Dios sobre todas las cosas. Segundo, no tomarás el nombre de Dios en vano. Quitaron el segundo, ese era el tercero. Tercero, santificarás las fiestas y oír misa todos los domingos. Ah, caray. Ya lo agregaron. Cuarto, honra a tu padre y a tu madre. 5, no matar. 6, no cometer adulterio. 7, no robar. 8, no darás falso testimonio ni mentira. 9, no desearás la mujer de tu prójimo. Y 10, no codiciarás los bienes ajenos. Ese lo partieron. Eso lo partieron en dos. Para quitar el segundo mandamiento de no te harás imagen ni semejanza, y quitaron el cuarto mandamiento. Y pusieron honra a tu padre y a tu madre. No es cierto. O sea, agarro lo que quiero y quito lo que no me sirve, porque ahora yo voy a cambiar las reglas. ¿En base a qué? Si todo ha sido establecido por medio de las escrituras. De hecho, en Éxodo 20, como dicen los mandamientos, el 1, que sería el versículo 13, es no tendrás dioses ajenos delante de mí. Así es. ¿No? El segundo, el versículo 4 es no te harás imagen. Es el segundo mandamiento. Ni semejanza de nada. El tercero, que es el versículo 7, es no tomarás el nombre de Dios en vano. El cuarto, el versículo 8 es acuérdate del sábado para santificarlo. El día de reposo y los Eso todo lo quitaron. El quinto sería honra a tu padre y a tu madre. Ahí entra el quinto. El sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. El 8, no hurtarás o no engañarás. El noveno es no dirás falso testimonio contra tu prójimo. Y el 10º es no codiciarás la casa de tu prójimo ni a la mujer de tu prójimo, que es el que ellos partieron. El 10º lo hicieron 2. Ahí es donde está el error. Y es algo muy terrible, ¿no? Porque si, como estamos leyendo ahorita, dice que es una señal de que eres hijo, de que eres llamado, de que eres santificado, que eres apartado de Dios. Y es una señal el respetar, el guardar el día sábado. O sea, no es nada más un día decir, ay, yo prefiero adorar el lunes o el martes o el jueves o el domingo. No, sino es un día que el Señor está estipulando como señal. Wow. ¿Cuál? ¿Dónde está? La tienen mis hijas. Su Biblia de tu papá.
Eso es algo tremendo. Es tremendo lo que hicieron. Y vamos, y vamos cegados y vamos diciendo, es que ellos deben de saber lo que es bueno. Lo quitaron. Y el cristiano está cegado en la misma. ¿Todo por qué? Por no escudriñar las escrituras como se deben de escudriñar, buscando como a tesoro, dice el Señor, y le dice a Salomón, y lo escribe en Proverbios, como a tesoro. ¿Sí? Ahora que se preocupen porque el que le quite, el que le quitare, el que le añada. Ok, bien, me voy a brincar unas citas. No, se las voy a leer. Dice Éxodo 35:2, nada más que no quiero que se distraigan. ¿O dudan de mí? No es cierto. No, sí duden, váyanse mejor. Duden, nunca crean en un hombre. Siempre váyanse. ¿Por qué les exijo que traigan la Biblia y que todos estén a la par? Para que vean que no es mentira y está escrito. Márquenlo. ¿No vino mi suegra? Mi suegra trae un marcatexto que casi lo agarra así. Marca toda la Biblia. Está bien, al rato la va a llenar toda. Pero decir, sí es cierto, está dicho ahí. Así está. Y eso es bueno, que sepamos que es verdad. Y anótenlas para que luego las repasen y se den cuenta que no es mentira, que es una gran verdad y es más, les va a abrir más los ojos. Bien, Éxodo 35:2, 6 días trabajarán, mas el día séptimo te será santo, día de reposo para Dios. Cualquiera que en él hiciere trabajo alguno, morirá. Dice el 35:3, no encenderás fuego en ninguna de tus moradas en el día de reposo. Entrar al reposo es fundamental, no es simplemente decir respetar el sabbat. 95:10 dice así. Ya me fui a otra cita. Estoy en perdón, es que, híjole, es que aquí está bien chiquita la letra. Voy a agrandar un poco. Búsquenme. No, vámonos a Isaías, vámonos al profeta Isaías. Es que es otra cita que también está bonita, pero no. Vámonos a Isaías, al profeta Isaías. Vámonos, y quiero que abran la Reina Valera, porque aquí tiene algo, o la Biblia que tengan, vamos a ver qué título nos da. Vámonos a Isaías 53. Vámonos a Isaías 53, aléjense un poquito, vamos a ver los títulos y quiero que se den cuenta de algo. 52:13, está 53 arribita nada más, dice un título, ¿ya llegaron? Los sufrimientos del siervo de Jehová. ¿Los qué? Los sufrimientos del siervo de Jehová. ¿Quién es el siervo de Jehová? Jesús. ¿El siervo qué? Lo que iba a pasar con el Mesías. Ok, entonces estamos dentro del Evangelio. De hecho, a algunos judíos les han puesto y ellos no lo conocen. Algunos judíos no lo conocen. Pero le pasa lo que a los cristianos, también por no leer la Biblia, ¿no? Sí. Mira, ahí el 53, ahora el 54, ¿qué título tiene? El amor eterno de Jehová hacia Israel. Ok, hay un amor eterno hacia su pueblo, ¿sí? Y eso nada más, vámonos con los títulos. 55. Misericordia gratuita para todos. Ese es el Evangelio. ¿Se dan cuenta? El sacrificio. Vengan a tomar agua. Así está, es porque esa es parte de lo que dijo, el que beba de mí no tendrá jamás sed. Entonces, viene a ser lo mismo. Entonces, el 55 nos está dando ese título. Ahora, 55:1, a todos los sedientos, vengan a las aguas, y los que no tienen dinero, ¿qué dice? Y coman. Vengan, compren sin dinero y sin precio vino y leche. 55:2. ¿Por qué? A ver, ¿por qué gastas el dinero en lo que no es pan y tu trabajo en lo que no te sacia? Escuchen atentamente y coman el bien y se deleitará su alma con grosura. Inclinen su oído y vengan a mí, dice el Señor. Escuchen y vivirá su alma y haré con ustedes pacto eterno. Las misericordias firmes a David. Obviamente está hablando del Mesías.
¿Cierto? 56, 1 al 7 vamos a darle lectura. Tiene como título recompensa de los que guardan el pacto de Dios. ¿Ya se dieron cuenta? Está dentro del Evangelio. Lo profetizado por Isaías nos está manejando bien el siervo, como dice, sufrimientos del siervo, luego dice el amor eterno a Israel como pueblo, y luego les dice la misericordia gratuita, y luego la recompensa de los que guardan el pacto de Dios. ¿Cuál es ese pacto? Y luego te manda, bueno, vamos a ver el del 1 hasta el 7, 56 del 1 al 7. El 1. El Señor ha dicho, practiquen la justicia y ejecuten el derecho. Ya se acerca mi salvación, mi justicia pronto va a manifestarse. ¿El que sigue? Dichoso. Bienaventurado el hombre que hace esto, y el hijo de hombre que lo abraza, que guarde el día de reposo para no profanarlo y que guarda su mano de hacer todo mal. De no hacer Lo malo. De no hacer lo malo. Mateo 12:12 nos dice Jesús, es permitido hacer lo bueno en el día de reposo, lo mismo que dijo Isaías. Esto está profetizado y está en el orden de cómo se presentaría y cómo se permanecería el sábado. ¿Se dan cuenta? ¿Pueden verlo? El 53 nos está hablando del sufrimiento, 54 del pueblo de Israel, el 55 nos está diciendo la misericordia gratuita para todos, el Evangelio, el 56... Abracen el sábado, es bienaventurado el hombre que hace esto y el hijo del hombre que lo abraza. Que guarda el día de reposo para no profanarlo, que guarda su mano de hacer todo mal. ¿Sí? Es lícito hacer lo bueno, lo que dijo Isaías, no hacer lo malo. El 56:3. Y el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo. Ni diga el eunuco, he aquí yo soy árbol seco. ¿Saben qué era un eunuco? Sí. ¿Sí? Él no podía tener hijos. Había sido castrado. ¿Y qué dice? Qué bonito, ¿no? Porque así dice el Señor a los eunucos, que guarden mis sábados y escojan lo que yo quiero, y se mantengan firmes en mi pacto. Yo les daré lugar en mi casa. Fíjese lo que dice el Señor al eunuco. ¿Cuánto más a nosotros? Y dentro de mis muros, dice, yo les voy a dar lugar y nombre mejor que el de mis muros. Y nombre mejor que el de hijos e hijas. O sea, todavía le va a dar mejor que si nosotros consideramos hijos e hijas por abrazar ellos del Sabbat. Les dice, les voy a dar un nombre mejor. ¿Pueden ver la bendición que es? Nombre permanente les daré que nunca perecerá. Porque aún es estéril, es un eunuco, está castrado. 56:6. Y los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle, que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el sábado, para no profanarlo, y abracen mi pacto. Y abracen mi pacto. Yo, ¿qué? Los llevaré a mi santo monte, los recrearé en mi casa de oración, sus holocaustos, sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. A ver, ahora yo les pregunto, ¿quién dice yo quiero guardar el sábado? No quiero profanarlo. Quiero abrazar el pacto de Dios. Si a un eunuco lo que le está prometiendo, y estamos dentro del Evangelio y lo que sigue, es una bendición que nos están arrebatando. 58:12. ¿Cómo tiene por título? 13, perdón. Ah, no, sí, desde el 12. La observación del día de reposo. La observación sí es el 13, ¿verdad? Sí, a partir del 13. El ayuno que agrada. Al verdadero ayuno 58. El 58 el ayuno verdadero, y si estudiamos el ayuno verdadero es una hermosura. Porque aprendamos que la misericordia es lo que Él quiere, que nosotros nos condolamos y que le demos al que tiene necesidad, porque en eso debemos de ayunar. En dejar de saciar nuestro yo, en dejar de atascar nuestro yo con puras vanidades, sino desprendernos y dejar nuestro tiempo, entregarlo para nuestro prójimo, obedeciendo al Señor. Eso es seguirlo. Quitar nuestros intereses y ponerlos de nuestro prójimo en bendición. No en perdición, porque si nos hablan a la fiesta, así nos vamos, ¿no? Ahí sí, no importa, así me voy con mi prójimo, ¿no? Bien, dice así.
el 58:13. ¿Alguien quiere darle lectura? Si lo trajeres del día de reposo, tu pie, ¿De hacer qué? de hacer tu voluntad en mi día santo, Entonces, ¿qué no debemos de hacer? Nuestra voluntad. Y entonces, lo llamares delicia, delicia, santo, santo, es decir, glorioso apartado. de Jehová, y lo venerarás. ¿No andando qué? En los propios caminos, Ni buscando tu voluntad, tu voluntad. ni hablando tus propias palabras. Entonces te deleitarás de Dios. Entonces, ¿quieres conocer a Dios? Entonces tú te vas a deleitar y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré de comer la heredad de Jacob tu padre. Porque la boca de Dios lo ha dicho. ¿Creen que se va a retraer ahora? Si Él lo dijo, Él no es como nosotros que nos arrepentimos. Él lo cumple y está hablando profecía. Esto fue profetizado. Y estamos seguidos de la venida del Mesías. Y entonces, yo tengo una duda. sí, adelante. O sea, dice que no haciendo tus negocios ni arreglando tus asuntos. O sea, a mí cuando me contratan un servicio, pues es los sábados. Entonces, también trabajaba los sábados. Miren, Él sabe tu necesidad y sabe lo que va a acontecer. Nosotros, por eso Pablo decía, la ley de la libertad, también Santiago. No con eso vas a hacer lo que se te pegue tu regalada gana. Si tú quieres honrar el sábado, por eso lo hicimos como se inicia hoy. Aún el judío el sábado, ya mañana, ya tiene libertad. ¿Sí me explico? Pero si tú das por primer lugar el viernes, la tarde del viernes para arrancarlo y hacer lo que es correcto, y aunque fueres a trabajar haces lo correcto, no cobrando injustamente, ¿cómo? Te guardas de no hacer De no hacer lo malo. Él bendice y sabe que lo haces por Él. De que no salga ningún enojo, de que no pelees con nadie, de que hagas y que cobres bien, que sea todo en paz. Porque Él nos dio una libertad, no un... Jesús andaba el sábado de un lado a otro caminando y andaba con... No arrancaron las espigas y ¡ay, no! Lo único que nos dice, puedes hacer lo que es bueno. No hagas lo malo. No veas por lo tuyo, por lo de los demás. Ahí puedes dar la milla extra. Te pidieron algo y dices, ves la necesidad y dices, mira, me voy a lucir, le voy a poner le voy a agregar algo. Esa es una manera en que lo podemos ver, pero que esto sea en tu corazón. Dice él, misericordia quiero y no un sacrificio. Conocimiento de Dios, lo que estamos haciendo, más que un holocausto. Oseas. Eso está profetizado y Jesús lo tocó. No quiero que sean hipócritas, que estés refunfuñando. Yo tenía que ir a trabajar, pero con eso que ya no. ¿Sí me explico? Mejor vete a trabajar. Mejor, porque ya te va a ir peor. Sí, y aparte algo bien importante, tus trabajos son eventuales. Entonces, a lo mejor no tienes comprometidos todos tus sábados. Y es bonito que dispongas en tu corazón decir, el día que puedes hacerlo, lo apartes. Y el día que tienes que salir, salgas, pero salgas con esa conciencia, con ese conocimiento y con esa tranquilidad que dices que no estás pecando, no estás faltando al Señor, porque sabes que los días que tú tienes los puedes apartar y los das de calidad para Él. Entonces, eso es importante. Nosotros, ¿por qué hacemos esto y podemos hacer lo que el sábado de hoy, que agarramos como estudio, y el sábado completamente lo estudiamos, nos apartamos? Entonces voy a recortarlo un poco porque realmente son puras citas donde te habla Sabbat y es una bendición. Y yo creo que no es necesario saturarlos de eso, sino porque debemos de respetar lo que los mismos apóstoles de Jesús hicieron. Cuando fue lo del sacrificio de Jesús, que estuvo en la tumba 3 días y 3 noches, ¿qué hicieron sus discípulos? Se salieron, ¿no? Se fueron porque tenían que respetar ¿qué? Guardaron el sábado. Guardaron el sábado. Aunque había muerto su maestro. ¿Cuándo les dijo no van a guardar el sábado? Jamás. Ahora, ellos enseñaban en los días de sábado, vámonos a San Juan 5:16.
Alguien que lo encuentre y que le dé lectura. Amén. Fuerte y claro, por favor. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. ¿Qué hacía qué cosas hacía Jesús? Sanaba enfermos, resucitaba muertos, enderezaba jorobados, liberaba endemoniados. ¿Eso es malo? Y decía, es lícito hacer lo bueno. Mateo 12:12, como se los había dicho. Marcos 6:1. Marcos 6:1. ¿Qué hacía? Salió de allí y vino a su pueblo y le acompañaban sus discípulos. 2. Cuando llegó el sábado comenzó a enseñar en la sinagoga y los muchos que le escuchaban estaban asombrados y decían, ¿de dónde le viene esto? ¿Y qué sabiduría es esta que le ha sido dada? ¿Y tales milagros que se realizan mediante sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Jacob, José, Judá y Simón? ¿Y no están sus hermanas aquí con nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Y luego decían, no, es que yo no tenía hermanos y hermanas. O sea, bueno, ya no vamos a entrar en discusión. Si quieren adorar a María, que lo hagan. Si quieren respetar el domingo, que lo respeten. ¿Quién se pierde de la bendición? Ellos. ¿Quién está torciendo las cosas? Ellos. Dicen, no, ya no me digas nada, déjame a mí. Es como el drogadicto, déjame aquí. O sea, pues, pero a mí ya no queda, ya tu sangre ya no es sobre mi cabeza, la sangre es sobre tu cabeza porque te dije y no hiciste caso. Sí, ahora, el Sabbat fue hecho por causa del hombre, no el hombre por causa del Sabbat. Marcos 2:25. Pero él les dijo, ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre? Él y los que ¿Con él estaba? con él estaban. 26. Y si Satanás es... No, como entró en... ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer? ¿No es permitido comerlos? Sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban. 27. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Ahora, el día de reposo se hizo para el hombre y no el hombre para el día de reposo. ¿Qué significa? Que fue para que descanses de tus afanes, ¿sí? Y se dedicara a tu Criador. No es para oprimir. Es para dar libertad, pero no libertinaje. Hacer lo bueno, dejando nuestro estado animal. ¿Cuál es nuestro estado animal? Nosotros tenemos el estado animal que cita Pablo en Corintios, nuestra alma, que está atascada de deseos y todo el tiempo estamos queriendo saciarla y no se llena. ¿Sí? Nuestra nefesh, el yo. ¿Qué dice? Primero yo, después yo. Y luego el último yo. Este día es para descansar de tus obras y hacer lo de Dios. Es un aderezo. No el hombre fue creado para el Sabbat, para la opresión, como decía. Bueno, sí, es parte de, pero respeta. Y el Sabbat puedes seguirlo. Si tú puedes lograr, aparte del tema del Sabbat, aparte si tú puedes y alcanzas a entrar al verdadero Sabbat, porque le dice al pueblo, eso está en Hebreos y no me voy a meter ahorita allí, pero les dice, no han entrado a mi Sabbat. Una cosa es reposar los días y respetarlos, pero entrar en el reposo del Señor, estamos hablando de otro boleto, porque dice mi pueblo, juré en mi enojo y no me arrepentiré, no van a entrar en mi reposo. ¿Por qué? Porque lo hicieron enojar. Eso es otra cosa, reposar de tus obras y cesar y que Él se mueva en tu vida. Eso es estar en el reposo, pero también tiene su ciencia, porque son misterios que no a todos les es dado. Así como les roban la bendición del Sabbat con esas mentiras.
Y aquí que ahorita las estamos descubriendo. Los discípulos nos obedecían el cuarto mandamiento. Lucas 23:56. Es la que les había dicho de las... Pero me gusta que lo lean. Lucas 23:56. Al regresar, pues prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron el sábado conforme al mandamiento. ¿Conforme al qué? Al mandamiento. Lucas 23:56, ¿ya lo vieron? ¿Cómo dice así? ¿Qué hicieron las mujeres? Descansaron el día de reposo conforme a... ¿Cuál mandamiento? La ley. Según la concordancia me manda Éxodo 20:10. La misma concordancia de la Biblia Reina Valera o la Biblia del cristiano te manda conforme al mandamiento. Los discípulos de Jesús, las mujeres, respetaron el sábado porque así fue establecido. No, es que él muriendo ya no, ahora ya no debemos de respetarlo. Espérame, si él es el Señor del sábado, ¿qué no debes de respetarlo porque es tu Señor? ¿O te contradices? Es que mi Señor es el Señor del reposo. Reposa. Debes de reposar. Él reposó, Él todo el tiempo lo respetó, tú deberías de respetarlo. Así es como debería de ser. Ahora vamos a ver los apóstoles cómo lo siguieron. Hechos 13:14. Amén. Ellos pasando de Pergue llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un sábado y se sentaron. ¿Se dan cuenta? ¿Qué día seguían? El sábado. Ahora vamos a ver cómo desde antes hasta los días de los primeros cristianos el día para el Señor es el sábado para estudiar la palabra. Estamos en el libro de Hechos, ¿se dan cuenta? Sí. Hechos 15:13. Cuando terminaron de hablar, Santiago tomó la palabra y dijo: hermanos, escuchen. Fíjense, síganme, versículo 14. Pedro, ese Simón, ha contado cómo Dios visitó por primera vez ¿a quién? A los gentiles, ¿para qué? Tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esta concuerda la palabra del profeta, como está escrito: después de esto voy a volver, eso está escrito, y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas, y volveré a levantar, para que el resto de los hombres busquen al Señor y todos los gentiles sobre los cuales he invocado mi nombre. 18, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios, o sea, que no los molesten, ¿sí? Con ordenanzas judías. ¿Qué ordenanzas? Sus costumbres. Pero si estaban viéndolo un día de sábado, está diciendo qué es lo que va a pasar. Ahora, dice, sino que les escriba que se aparten de contaminación de los ídolos, de la fornicación, de ahogado y de sangre. Porque, fíjense bien qué pasa aquí. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene a cada ciudad quien les predique en las sinagogas donde es leído cada día de reposo. ¿Qué día se leía la escritura? Sábado. ¿Y a quién se la leían? A los gentiles. A los gentiles. ¿Por qué no les están diciendo, y díganles que guarden el día de reposo si ellos ya estaban ahí en las sinagogas? Aquí es porque los gentiles debían respetar, reunirse cada día de reposo para entender el porqué de los mandamientos. Porque esos mandamientos, o sea, ahí les iban, no les estén, no, a ver, primero lávate las uñas, a ver, párate bien, a ver, o sea, no los fastidies con eso. Ellos cada sábado se meten y escuchan. Y a la hora de escuchar, les van a enseñar los mandamientos y los van a tomar y los van a abrazar, porque son una bendición. Porque el amar a tu prójimo, y así lo dice, está escrito, es resumido los mandamientos de la Torah, los mandamientos de la ley. Continúa en el 22, dice 15:22. Entonces pereció
pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre, por su nombre, Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. A ver, aquí Pablo se llevó la orden de enseñar con estas bases. Pablo va a obedecer en la carta de los Filipenses. Pablo obedece a los Filipenses, ahí mismo en Hechos 16:13. ¿Ya lo tienes? Sí. Dale lectura. Un sábado salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración. Nos sentamos y hablamos a las mujeres que se habían reunido. ¿Se dan cuenta? A ver, ¿y cuál templo? ¿Cuál templo? ¿Dónde estaban haciendo la reunión? Junto al río. Junto al río. ¿Se dan cuenta? Y no respetó. Pablo iba ahí con esas cartas de aprobación de B. No te preocupes por enseñarles la ley. La ley se van a meter todos los sábados. ¿Cuál domingo? ¿Cuál domingo? Y ahorita vamos a entrar a una cita del domingo, pero quiero que sigamos ahí mismo, adelantito, 17:1 al 4. Hechos 17:1 al 4. Ahora vamos a ver a cómo llegó a los... ya vimos a los de Filipos porque el título estaba ahí. Ahora vámonos a Tesalónica, 17:1. A los tesalonicenses. Esas son las cartas que él después escribió a los de Tesalónica, pero eso es lo que él iba haciendo. Días de reposo a los nuevos cristianos. Y entonces, pasando por Anfilópolis y Apolonia, llegaron a ¿qué? Donde había una sinagoga de ¿quiénes? ¿Se dan cuenta? Ahora el 2. Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 sábados discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos, y decía: Jesús, a quien yo anuncio, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron. ¿Y qué pasó? Se juntaron con Pablo y con Silas, y los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles, no pocas. ¿Se dan cuenta? Griegos respetando el sabbat. Griegos respetando el sabbat. Oyeron que dijo Pablo: no, ahora vámonos al domingo porque estos herejes están en el sábado. ¿No? Hechos 18:4. Y discutían en la sinagoga todos los sábados y persuadían a los judíos y a griegos. ¿A judíos y a qué? Griegos. ¿A qué los persuadían? Al reconocimiento del Hijo de Dios. Ahora, vamos a ver una cita que nos lleva a que dicen: es que ven cómo es el domingo. Porque la iglesia primitiva respetaba el domingo. Vamos a ver y vamos a ver si dice eso, porque es fácil decir, aquí dice domingo y aquí está, y en el griego, en el hebreo, en el arameo y en el original de domingo es domingo. Vamos a leerla y ustedes mismos se van a dar cuenta si es verdad o es una gran mentira. Te envuelven para que no leen el texto y el posttexto, ¿no? Vamos a ignorar un poco el mandamiento cuarto, que ya vimos que nos has quitado, pero vamos a hacerles caso. Vámonos al 27. Vámonos todos a Hechos 27. ¿Cómo dijiste, mujer? ¿Título? Visita de despedida. Oh, no, pero no está, fíjense bien en el título. Visita de despedida de Pablo en Troas. Si se fijan en el 20 dice: viajo de Pablo a Macedonia y Grecia. Son sus paseos de Pablo. Pero está diciendo: voy a despedirme de ¿quiénes? De los de Troas. Por ningún lado está diciendo día de culto de los primeros cristianos. ¿Se dan cuenta? Vámonos con el título nada más para poder entender. ¿Qué fue a hacer Pablo ahí entonces?
El primer día de la semana los discípulos se reunieron para partir el pan y Pablo estuvo enseñándoles, pero como tenía que salir al día siguiente, alargó su discurso hasta la medianoche. Hasta la medianoche. Ahora ¿se dan cuenta cómo con el antetexto podemos darnos cuenta que se estaba yendo a despedir, no estaba haciendo un culto, no estaba teniendo una reunión? Hasta has dicho, les voy a explicar y me voy a alargar. Y se siguió. Dice, vámonos a regresar tantito al 26, ahí para que veamos el antetexto. Dice, y nosotros pasados los días de los panes sin levadura, híjole Pablo, estás respetando las leyes. Te estás judaizando, Pablo. En el 26, y nosotros pasando los días de panes sin levaduras, navegamos desde Filipos, se dieron cuenta cómo pasaron por Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas. Si hacemos la cuenta, ¿qué día cayó? Donde nos quedamos 7 días. ¿Se dan cuenta? Ahora sí, el primer día de la semana reunidos los discípulos, les tocó ahí, después de andar viajando, les cayó. Nos está diciendo, el antetexto nos está desmintiendo esa creencia de que el domingo se reunían, partieron el pan. A ver, ¿qué no partieron hoy el pan ustedes? ¿Qué no partieron ayer el pan? ¿Ayer? Ahora vamos a decir, tomaron la cena. ¿Hay algún delito en eso que sea diario? ¿Que no iban también regresando del sacrificio de Jesús pasado el Sabbat y partió el pan Jesús partió el pan y lo bendijo con los del camino de Maús? Y ya por eso se estableció ese día del Señor. ¿Verdad que no? Si no hay un mandamiento escrito, no puedes torcer las escrituras. Y está un mandamiento escrito desde el Éxodo, es más, desde el Génesis. ¿Sí? Entonces dice así, Pablo está respetando la ley, ¿están de acuerdo? Sí. Estaba respetando celebró la fiesta de los panes sin levadura. Entonces quiere decir que estaban despidiendo y reuniéndose. Como vimos 5 días, a los 7 días se quedaron ahí. Respetaron los días sin levadura. ¿Esa cita nos está diciendo que debemos de reunirnos el domingo? De hecho, mira, aquí dice, si el día se contaba a la manera judía, comenzando por la tarde del sábado, esta reunión habría tenido lugar el sábado por la noche. Sin embargo, puesto que se refiere a la próxima mañana, como el día siguiente, es posible que aquí se encuentre el nuevo día a la manera griega. De ser así, la reunión se habría celebrado el domingo por la noche. Exacto. O sea, ellos aquí mismo se lo están desmintiendo la misma Reina Valera. Entonces, ¿le damos conclusión? Ustedes me dicen si nos vamos a Colosenses. Bueno, de mi parte yo creo que está más ¿les queda bastante claro? Vamos a suponer que Colosenses sí dijera quita el sábado. Vamos a decir que sí, que sí, que sí, que sí. ¿Una cita nos va a hacer una doctrina? ¿Tiene cuántas citas? El teólogo, y diciendo, creyéndolo, ¿no? Quitando el mandamiento, quitando todas las promesas, quitando todo lo que practicó Jesús, lo que practicó Pablo, lo que practicaron los apóstoles, quitando a todos y decir, Pablo sí dijo ahí, cuando Pablo escribió la carta, escribió Romanos, ¿sí? En los hechos, cómo se comportó en los sábados, vamos a decir que se le botó la canica y sí dijo Colosenses que en los sábados no. De una cita el teólogo sabe que no puedes hacer una doctrina. Más bien se está malentendiendo. Más bien, ¿por qué no recapacitar y decir estoy malentendiendo las escrituras? Todos contra una cita, por favor. Y ya cuando la trazamos, porque está largo el trazo, o sea, para desmenuzarla ahorita sí nos va a llevar más tiempo. Pero se va a dar la ocasión.
Pero yo les invito a que la estudien. Todo Colosenses, capítulo 2. Y se van a dar cuenta que no está diciendo, no te está prohibiendo. De hecho, no está, ni siquiera es un mandamiento. Y Pablo jamás escribió un mandamiento, espérame. Entonces, Partiendo desde ahí. obedecer el Sabbat. Dice, ¿te estás judaizando? Pues sí, mi maestro es judío, ni modo que no. ¿Quién no quiere ser como su maestro? Si eso afecta y dicen, ¿te estás judaizando? Pues sí, soy judío. Y no me ven la kipa porque está acá atrás. Me tapan mi cara. No costumbres. No se nos inquiete con costumbres. Son cosas de hombres. Eso ahí habla, Colosenses precisamente está explicando eso, que no te engañen con tradiciones de hombres. Y si usamos la ley legítimamente, es una delicia. ¿Sí? Pues vamos a dar gracias. Estuvo sí, porque tú con esto una lupa. Despídete de Misael, de Isaac López, de Mireya, Andretti, Jocabet, Brisa, Roberto, Rendon, Sharon, Toñito Regules, Medina Brenda, otro Roberto, Alex, Mauricio, Ricardo, Omar, Giovanni, Fructuoso, Joel, Pablo y muchos.